Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos, amados hermanos. Un gusto poderles saludar en esta hora, agradecidos con Dios por la gran oportunidad que nos brinda de poder llevar a cabo esta devocional, esperando siempre que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en cada hora, en cada momento. Y en esta hora vamos a escuchar el mensaje titulado La simiente de discrepancia. Vamos a empezar hoy con este poderoso y maravilloso mensaje. Y para eso les invito a tomar, ir a las Escrituras, al libro de Mateo, el capítulo 13, los versículos 24 al 30 y luego del 36 y al 40. Así que vamos a leer la primera parte. Dice el Señor así. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahí tomamos el verso 36 al 40, dice. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro para así empezar a escuchar el mensaje en esta hora de la mañana. Buen Dios y Padre amado, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por esta gran porción de las Escrituras que hemos tomado, Señor, para llevar a cabo nuestra devocional, Señor Jesucristo, escuchar a tu santo profeta, Señor, poder colocar estas Escrituras, Señor, de una manera tan sobrenatural que nosotros podamos entenderla y captar lo que hay allí, Señor Jesús. Gracias por enviar a un profeta, gracias por la luz que has enviado a la hora de la tarde, Señor. Padre Celestial, bendiga usted nuestros corazones, Señor Jesucristo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. I have chosen tonight for a short text, or short reading, the Lord willing to give Dios us the mediante, context of en it, los del contenido de out of esto, St. de Matthew San Mateo, 13, el capítulo 24 13, to 30. de 24 al And 30. also, I want to read from 36 Y también to quiero 40 del 36 just al in a 40 en few unos moments. cuantos momentos. Now, St. Matthew, Ahora, San the, Mateo, 13th el capítulo chapter, and beginning 13, with the y comenzando 24th verse con of el the 13th versículo chapter of St. Matthew. de San Mateo. Listen close to the reading of the word. Escuchen bien la lectura de la palabra. Mis palabras fallarán, pero las de él no fallarán. Another parable put he Otra forth palabra unto les them, propuso saying, the kingdom diciendo: of heaven el reino de is los cielos likened es to a man semejante al which hombre sowed que good siembra seed buena simiente in his en field. su campo. But while he slept, Mas his durmiendo enemy came and sowed los hombres, tares vino su among the enemigo y wheat sembró and went cizaña his entre el way. trigo y se But when the fue. blades was sprung Y como up la hierba salió and brought e forth hizo fruit, fruto, then appeared the entonces tares apareció also. también la cizaña. So the servant
Y llegándose los siervos del padre de la casa, de la familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la cojamos? Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. ¿Notaron? Coged primero la cizaña en manojos. Ahora, leyendo esto hubo algo extraño que me llegó a mí mientras estaba allá arriba del Cerro Catalina la otra noche en oración. Y pensé, ¿de dónde podría sacar una palabra para usar para lo que quiero hablar en esta noche? Y luego fui y busqué la palabra discrepancia. Saqué el diccionario y busqué lo que significaba la palabra discrepancia. Y significa sembrando discordia o siendo contrario, según dice Webster. Sembrando una discordia, algo distinto, o siendo contrario a lo ya establecido. Entonces pensé que al texto en esta noche le pondría la simiente de discrepancia. Confiamos que el Señor bendiga su palabra ahora mientras nos allegamos a ella. Y también sabemos que Él la interpretó en el verso 36 al 43. ¿Cómo fue que esta semilla se maduró? Mientras estamos aquí, leamos eso también, del verso 36 al 43. Entonces, despedidos las gentes, Jesús se vino a casa y llegándose a sus discípulos le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como es escogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ese es Jesús mismo dando la interpretación de la parábola. Por lo tanto, ya sabemos lo que significa la interpretación. Y ahora, mientras nos allegamos a esto, a la siembra de esta semilla y la siega, ahora, Él lo interpreta. Y luego, yo creo que Jesús estaba hablando esta parábola en su día, pero la quería significar para el fin del mundo, o sea, el fin de la edad, lo cual es este día. Y creo que este texto en esta noche es muy apropiado para la hora en que estamos viviendo. Porque Jesús claramente nos dijo que la siega sería en el fin de este mundo. Entonces sería el fin. La siega del trigo y también la siega y la quema de la cizaña. Y el recogimiento del trigo al reino. Yo creo que fue de esta manera. Y otra escritura que me indica a que crea de esta manera que tengo escrita aquí es Mateo 24:24, en donde dice, hablando de la simiente de discrepancia, Jesús dijo que las dos serían tan semejantes hasta que engañaría a los mismos escogidos si fuere posible. Casi exactamente iguales. Otro lugar en la escritura donde está escrito que la lluvia cae sobre los justos y los injustos.
Recuerdo mi primera experiencia de haber estado entre el pueblo pentecostal. Fue en Mishawaka, Indiana. Estaba en una tremenda convención, un local casi como este, donde el norte y el sur se habían unido. Porque en aquellos días había la segregación y tenían que juntarse allá. Estos eran dos grandes grupos de los hermanos pentecostales. Nunca había oído de ellos, ni los había conocido antes. Fue la primera vez que escuché el hablar en lenguas. Y de menos importancia en la convención, yo no siendo ni siquiera un miembro, apenas un joven, un ministro bautista estaba sentado muy atrás. Me acuerdo de la primera vez que escuché a alguien hablar en lenguas. Ni sabía ni de qué se trataba. Estos dos hombres principales, por lo regular, se sentaban al frente. Uno hablaba en lenguas y el otro daba la interpretación de lo que el otro había dicho. Bueno, yo comencé a estudiar mi Biblia a fondo allí mismo y hallé que eso era escritural. Eso era exactamente lo que haría la Escritura, el Espíritu Santo. Bueno, ya para el otro día, pasé toda la noche con el corazón compungido, dormía en una siembra de maíz. Yo no tenía suficiente dinero para una cama, apenas tenía dinero para llegar a casa. Y para el desayuno me compré unos panecitos duros. Me habían invitado a comer, pero no tenía dinero para cooperar. En aquellos días fue durante la crisis del año 1933. Fueron días difíciles. Y pensé, ¿cómo haré? No quiero comer con ellos, pero deseo saber qué tienen. Tienen algo que no tengo yo. Entonces esa mañana me pidieron, anunciaron, todos los ministros vengan a la plataforma para identificarse, díganos quién es y de dónde viene. Pues yo dije, William Branham, evangelista, Jeffersonville. Me senté. Bueno, sucedió que entonces yo era el ministro más joven de todos en la plataforma y al otro día me llamaron a la plataforma para predicar. Después de haber predicado, cómo nos gozamos tremendamente. Luego comencé a conocer distintos hermanos que me invitaban a sus iglesias. Y después pensé si solamente podría llegar a donde estaban estos dos hombres principales que habían hablado en lenguas y habían dado la interpretación. Eso me estaba ardiendo en mi corazón, lo deseaba tanto. Bueno, como les he explicado anteriormente acerca de un don que uno utiliza. Ustedes saben, los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Uno los tiene toda su vida. Ven, uno nace con esos, con esas cosas, uno nace con ellos. Así que siempre desde pequeño, siempre me ha sucedido. La gente que me ha conocido toda la vida y saben que esa es la verdad. Bueno, pensé, no sabía qué era, lo llamaba visión, pero no sabía qué era. Pero pensé, si solamente podría hablar con ellos. Y el espíritu que estaba en el edificio se sentía como el genuino espíritu de Dios. Entonces sucedió que pude hablar con uno de ellos y le hice unas preguntas. Era un cristiano genuino. No había duda que ese hombre era un creyente verdadero. Luego el otro, cuando hablé con él, si he conocido un hipócrita, ese era uno de ellos. Ese hombre en realidad, su esposa era una rubia. Él tenía dos hijos por una mujer de cabello negro. Y pensé, ¿y ahora qué? Aquí estoy tan confundido, yo soy fundamentalista. Tiene que ser la palabra o no es correcto. Y aquí está ese espíritu, uno cuadró perfectamente genuino según todo lo que conozco y el otro no sirve para nada. Y el espíritu cayendo sobre ambos. Ahora, ¿cómo puede ser? Me tenía confundido. 2 años después había estado orando en una cueva donde yo iba para orar. Había polvo en la cueva y una cierta tarde salí afuera y coloqué la Biblia sobre el tronco, un tronco de árbol, y el viento me la abrió a Hebreos 6. A donde dice que en los últimos días, ¿cómo sería si recayésemos de la verdad y nos renovásemos de nuevo al arrepentimiento? Y ya no habría sacrificio para pecado. ¿Y cómo es que las espinas y los abrojos cercanos de maldición, cuyo fin es el ser quemados? Pero la lluvia viene muchas veces para regar la tierra. Pero las espinas y los abrojos serían reprobados, pero el trigo sería recogido. Y pensé, bueno, ese es el viento que por casualidad me la abrió a ese lugar. Y coloqué la Biblia nuevamente y pensé, bueno, y de nuevo vino el viento y me la abrió igual. Eso ocurrió 3 veces. Y pensé, bueno, eso sí es algo raro. Pero me levanté y pensé, Señor, ¿por qué me la abres a este lugar para ver esto? Cuando llego a este lugar donde dice espinas y abrojos están cercanos de maldición, cuyo fin será el ser abrazada, pensé, ¿por qué me la abres allí? Entonces, mientras miraba, ahora, estas visiones genuinas ocurren sin engranar en otra velocidad. Eso es Dios, ¿ven ustedes? Miré y vi delante de mí a la tierra dando vueltas. Vi que estaba toda arada. Había un hombre vestido de blanco que iba sembrando trigo. Cuando él hubo desaparecido por la curva de la tierra, allí venía otro hombre con apariencia horrible. Él estaba vestido de negro y estaba regando semillas de hierba, de cizaña por todos lados. Ambos crecieron juntos. Y cuando salieron, ambos tenían sed
porque hacía falta lluvia. Cada uno parecía como que estaba orando con su cabecita inclinada. Señor, mándanos lluvia, mándanos lluvia. Luego aparecieron las nubes y cayó la lluvia sobre ambas plantas. Cuando sucedió, el trigo se levantó y exclamó, ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Y la hierbita se levantó al lado y dijo, ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Luego la visión fue interpretada. La lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto. El mismo espíritu puede caer en un culto y todos se regozan, hipócritas, cristianos, todos juntos. Correcto, pero ¿qué es? Por sus frutos son conocidos, ¿ven ustedes? Solo así pueden ser conocidos. Luego usted puede ver, siendo que la avena silvestre o el trigo silvestre y otros granos a veces se parecen tanto al grano genuino, doméstico, tan semejantes, hasta que casi engañarían al propio escogido. Pienso que estamos viviendo en una edad oportuna, cuando estas cosas deberían ser predicadas y habladas. Noten ustedes en el verso 41, los dos también muy semejantes, tan semejantes en los últimos días. Él no podía confiar en alguna cierta iglesia que los pudiese separar. Por ejemplo, los metodistas, bautistas o pentecostales que los separasen. Él dijo, mandará a sus ángeles para separarlos. Un ángel viene para traer la separación o la segregación entre el bien y el mal. Y nadie puede hacer eso sino el ángel del Señor. Él será quien dirá cuál es correcto y cuál es el errado. Dios dijo que mandará a sus ángeles en el último tiempo. No que serán ángeles a través de todo esto, pero ángeles en el último tiempo. Y atarán en manojos. Sabemos que este es el tiempo de la siega que viene ahora. Ahora un ángel efectivamente es interpretado mensajero. Y vemos que hay 7 ángeles de las 7 iglesias. Ahora, no a través de las edades de la iglesia. Noten quién dijo él que eran los sembradores y también qué era la simiente. Primero el sembrador era él, el Hijo de Dios, quien salió a sembrar la simiente. Y el enemigo vino tras él, quien era el diablo, y sembró la simiente de discrepancia. Después de la siembra de la simiente correcta. Ahora, amigos, eso ha sucedido en cada edad desde que ha existido el mundo. Exactamente, desde allá en el principio comenzó la misma cosa. Ahora él dijo, la simiente de Dios, la palabra de Dios. Jesús dijo en un cierto lugar, la palabra es una simiente y toda simiente producirá según su género. Y ahora si los cristianos, los hijos de Dios, los hijos del reino han llegado a ser la simiente de Dios, luego tendrán que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios manifestada en la edad en que están viviendo, para la simiente prometida de esa edad. Dios dio su palabra en el principio y cada edad ha tenido su simiente, su tiempo, sus promesas. Ahora, cuando apareció Noé en la escena, él fue la simiente de Dios, la palabra de Dios para esa edad. Cuando apareció Moisés, él no pudo venir con el mensaje de Noé, eso no hubiera funcionado, porque él era la simiente de Dios para ese tiempo. Luego, cuando llegó Jesús, él no pudo venir con la edad de Noé ni la de Moisés. Era su tiempo cuando la Virgen habría de concebir y traer a un hijo. Y él sería el Mesías. Ahora, hemos vivido a través de las edades de Lutero, de Wesley, la edad metodista, y a través de todas estas edades, aún la edad pentecostal, y cada edad le fue dada una promesa de la palabra. Y el pueblo de esa edad, los cuales manifestaron la palabra prometida, tales son la simiente de esa edad, según lo que dijo Jesús aquí mismo. Ellos son los hijos del reino. Correcto. La manifestación del Espíritu Santo operando a través de sus hijos es la simiente del reino de dicha edad. Noten, fue la cizaña, el enemigo, Satanás, quien sembró la discordia, o sea, la simiente de discrepancia. Él fue el culpable de haber hecho esta cosa horrible. Satanás sembró su simiente desde el principio. Cuando Dios colocó su primera cosecha de seres humanos sobre la tierra, Adán, por supuesto, ya existía el conocimiento de la verdad, del bien y del mal, pero él no había llegado a eso todavía.
Pero hallamos que Dios dio a sus hijos su palabra para su defensa. No tenemos ninguna otra defensa fuera de la palabra de Dios. Esa es nuestra defensa. No hay refugios antiaéreos ni escondites, ni siquiera Arizona, ni California, ni ninguna otra parte segura. Tenemos una sola defensa, y esa es la palabra. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, la cual es Jesucristo. Él es nuestra única defensa. Al estar en Él, estamos seguros. Ni siquiera el pecado es imputado al creyente genuino. ¿Sabían ustedes eso? Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, ni aún puede pecar. ¿Ven? Ni le es imputado a él. Aún David dijo, bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad. Cuando usted está en Cristo, no tiene ni el deseo de pecar, porque los que tributan este culto limpio de una vez no tendrán más conciencia de pecado. Ahora, para el mundo usted podría ser pecador, pero para Dios no es, porque está en Cristo. ¿Cómo puede ser pecador cuando está en Él, que no tiene pecado, y Dios solamente lo ve a Él, en el cual usted está? Ahora, este tiempo de la siega, en el principio, cuando Dios sembró su simiente sobre la tierra y la colocó en los corazones de sus hijos, su familia, para guardar esa palabra, esa era su única defensa, guardar esa palabra. Entonces entró el enemigo y rompió esa barrera al sembrar la simiente de discrepancia, contraria a la palabra de Dios. Si esa fue discrepancia allá en el principio, entonces todavía cualquier cosa que le añada algo a la palabra de Dios, todavía es la simiente de discrepancia. No importa de dónde viene. Si viene de organización, si es de alguna fuente militar o de los poderes políticos, cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es la simiente de discrepancia. Cuando un hombre se para y dice que es predicador del Evangelio y dice que los días de los milagros han pasado, esa es la simiente de discrepancia. Cuando un hombre se para y dice que es ministro, el pastor de una iglesia en alguna parte, y él no cree que Jesucristo es el mismo en todo detalle, con excepción del cuerpo físico, el mismo ayer, hoy y por los siglos, esa es la simiente de discrepancia. Cuando dice que los milagros y la edad apostólica han pasado, esa es la simiente de discrepancia. Cuando dicen no hay tal cosa como la sanidad divina, esa es la simiente de discrepancia. Y el mundo está lleno de eso. Eso estorba y sofoca el trigo. Notamos que el primer sembrador de la simiente de discrepancia fue identificado como el diablo. Y sabemos que así fue en Génesis 1. Luego hallamos acá en el libro de Mateo, capítulo 13, que Jesús todavía identifica cualquier discrepancia tocante a su palabra como el diablo. En este año 1956, cualquier cosa que siembra discrepancia contraria a la palabra escrita de Dios o le pone cualquier interpretación privada es la simiente de discrepancia. Dios no la honrará, no se puede mezclar. Ciertamente no lo hará, es como la simiente de mostaza, no se mezcla con ninguna otra cosa, no se puede hibridar. Tiene que ser la cosa genuina, simiente de discrepancia. Ahora hallamos que cuando Dios sembró su simiente en el huerto del Edén, hallamos que produjo un Abel. Pero cuando Satanás sembró su simiente de discrepancia, eso produjo un Caín. El uno produjo un ser justo y el otro produjo un ser injusto. Por cuanto Eva puso atención a la palabra discrepancia, contraria a la palabra de Dios, y allí mismo comenzó a rodar la bola del pecado y ha rodado hasta el día de hoy. Y nunca llegaremos a corregir todo esto hasta que los ángeles vengan y separen todo esto y Dios se lleve a sus hijos al reino y la cizaña será quemada. Noten esas dos viñas. Si solamente tuviésemos más tiempo para entrar en este tema, pero apenas veremos algunos puntos sobresalientes para entonces entrar a orar por los enfermos en unos minutos. Noten, las dos simientes crecieron juntas, exactamente, como también dijo Dios acá en el capítulo 13 de nuestro texto de esta noche, de Mateo. Dejad que crezcan juntas. Ahora Caín fue a la tierra de Nod, consiguió una esposa y se casó. Y Abel fue muerto y Dios levantó a Set para tomar su lugar. Y las generaciones siguieron hacia adelante entre el bien y el mal. Ahora, hallamos que se juntaban cada uno vez tras vez. La cosa llegó a un punto tan malvado que Dios tuvo que destruirlo todo. Pero continuaron hasta que por fin ambas simientes, la simiente de discrepancia y la simiente de Dios, sacaron sus cabezas genuinas.
Y eso fue en las personas de Judas Iscariote y Jesucristo. Porque Él era la simiente de Dios. Él era el principio de la creación de Dios. Él fue nada menos que Dios. Y Judas Iscariote nació el hijo de perdición. Vino del infierno y volvió al infierno. Jesucristo fue el Hijo de Dios, la palabra de Dios hecha manifiesta. Judas Iscariote en su discrepancia fue la simiente del diablo. Vino al mundo para engañar, igual como fue en el principio Caín, su padre anterior. Judas solamente jugaba iglesia. Él en realidad no era sincero. Él en realidad no tenía fe, de otra manera no hubiera traicionado a Jesús. Pero ven ustedes, él sembró esa simiente de discrepancia. Él pensó que podía tener amistad con el mundo, Mamón, y a la vez tener amistad con Jesús. Pero era demasiado tarde para poder él corregir la situación. Cuando llegó la hora de la muerte, cuando él hizo esta cosa malvada, él entonces cruzó la línea de separación entre seguir adelante y volver atrás. Él tenía que continuar en la vía en donde ya iba como engañador. Él sembró la simiente de discrepancia, quiso hallar gracia con las grandes organizaciones de aquel día, con los fariseos y los saduceos. Pensó que se ganaría algún dinero y que sería popular entre el pueblo. A la verdad, eso causa que mucha gente caiga en esa discrepancia, tratando de dar gracia con el hombre. Busquemos gracia con Dios, no con el hombre. Pero así hizo Judas, cuando estas discrepancias culminaron en él. Y sabemos que Jesús fue la palabra. San Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó aquí entre nosotros. Luego la palabra la simiente fue hecha carne, y habitó entre nosotros. Si Judas fue la simiente del enemigo, y de la discrepancia, entonces esa simiente también fue hecha carne y habitó entre nosotros en la persona de Judas Iscariote. Él nunca tuvo fe genuina y verdadera. Él tuvo lo que él pensaba ser fe. Existe la fe genuina y también la fe manufacturada. Y la fe genuina de Dios creerá en Dios. Y Dios es la palabra. Y nunca le añadirá nada. La Biblia nos dice que si añadimos una sola palabra o si le quitamos una sola palabra, entonces nuestra parte será quitada del libro de la vida. Apocalipsis 22:18. El último capítulo. En el principio, en el primer libro de la Biblia, Dios les dijo que no quebrantaran ni una sola palabra de aquella. Toda palabra tiene que ser guardada. Ellos tenían que vivir por esa palabra. Jesús a la mitad del libro en su edad nos dijo que el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora, en la edad final acá en Apocalipsis, nos ha sido predicho que si alguno quitare una sola palabra de este libro, o si le añadiere una sola palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Entonces, no puede haber nada sospechoso, sino únicamente la inadulterada y genuina palabra de Dios. Son hijos de Dios e hijas de Dios quienes no son nacidos de la voluntad del hombre, ni por estrechar una mano, ni por alguna forma de bautismo, pero más bien son nacidos en el Espíritu y es por medio del Espíritu Santo y la palabra manifestándose a través de ellos. Esa sí es simiente genuina de Dios. El enemigo se une a una iglesia y llega a ser muy ortodoxo en un credo o alguna cosa, pero eso es discrepancia. Cualquier cosa que choca con esa corriente de verdad genuina de la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos? Dicen, ¿tiene usted el único derecho de interpretar la palabra? No, señor. Ningún hombre tiene derecho a interpretar la palabra de Dios. Él es su propio intérprete. Él la promete y luego Él la pone por obra. Y esa es la interpretación. Cuando Él la promete, luego la cumple. Esa es la interpretación. Cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es discrepancia, absolutamente. Ahora, como dije, Judas no tenía la fe genuina, tenía más bien una fe manufacturada. Él tenía una fe con la cual él pensaba que ese era el Hijo de Dios, pero él no sabía que ese era el Hijo de Dios. De otra manera no hubiera hecho aquello. Y un hombre que no se compromete a que esta palabra de Dios es la verdad, el tal tiene una fe manufacturada. El genuino siervo de Dios se aferrará de toda palabra. Una noche, no hace mucho, un ministro de Arizona de una gran escuela muy famosa en esta misma ciudad vino y me dijo, quiero corregirle a usted en algo. Dije, cuando usted tenga tiempo. Respondí, esta es la mejor oportunidad. Venga y veremos. Entonces él vino y dijo, señor Branham, usted está tratando, yo creo que usted es muy honesto y sincero, pero está tratando de introducir al mundo una doctrina apostólica. Y dijo, la edad apostólica cesó con los apóstoles. Le dije, la primera cosa que le quiero preguntar, mi hermano, es,
¿Cree usted que toda palabra de Dios es inspirada? Dijo, sí, Señor, absolutamente. Dije, entonces, ¿podrá mostrarme usted en la palabra dónde la edad apostólica cesó? Ahora, muéstremelo, entonces yo creeré con usted. Le dije, el escritor de la edad apostólica, el cual tenía las llaves del reino, en el día de Pentecostés, cuando fue introducida la edad apostólica, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, ¿cómo puede contradecirse la palabra a sí misma? El hombre me dijo, yo tengo un resfriado muy grave. Le dije, yo pienso que sí, es verdad. ¿Ven? Ahora dígame, ¿está llamando Dios todavía? Si Dios aún está llamando, entonces sigue en vigencia la edad apostólica. Seguro. Cuantos el Señor nuestro Dios llamare, llamará jamás. Cuantos más Él llamare, seguirá siendo entonces la edad apostólica. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por todos los siglos. Ahora, hallamos hoy que esta discrepancia ha sido sembrada en toda edad. Si fuera posible detallárselos en los siguientes 10-15 minutos lo haría, pero no se puede. A través de todas edades, la mayoría de nosotros leemos la Biblia. Y ahora, como cuando vino Jesús, Él halló esa discrepancia, esa discordia. Fue la palabra hecha manifiesta. Él fue la interpretación de Dios de la palabra. Porque Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Allí lo tienen. Él fue la interpretación de la palabra. Y todo hijo e hija de Dios en esta edad, que es renacido, tales son la interpretación de la palabra. Vosotros sois letras escritas, leídas de todos los hombres. Sí. Noten, dijo, en vano me honran, enseñando la discrepancia por doctrina. En vano me honran enseñando por doctrina la discrepancia, la doctrina de hombres y los credos de hombres. Enseñando que eso es la palabra de Dios cuando en realidad no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Vean, cada edad ha producido una cosecha, cada edad lo ha hecho y la nuestra no es la excepción. Tenemos lo mismo y es una edad con mayor cosecha que todas las demás juntas. Porque este es el fin de la historia del mundo. Esta es la más grande discrepancia que jamás ha habido sobre la tierra, la que está sobre la tierra hoy. La discrepancia en las otras edades las apartó del Dios vivo y verdadero hacia ídolos. Jesús dijo en Mateo 24 que hoy día serían tan semejantes los espíritus que engañarían aún a los escogidos si fuera posible. Tremenda discrepancia. Oh, es tan astuto. Satanás está entre el pueblo y es tan teólogo, tan doctor de divinidad, que puede enseñar esa palabra casi perfectamente. Jesús, así dijo Jesús, pero vigílelo, aparecerá en alguna parte y dirá, bueno, eso no fue para esto. Oh, pero sí es, ven ustedes, porque Dios dijo que sí era. Vean lo que hizo. Esa misma discrepancia trajo la ira de Dios en los días de Noé. Cuando Dios envió a su profeta y este predicó como una llama de fuego y llamó al pueblo al arrepentimiento y la discrepancia fue ahogada. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Siguió inmediatamente en Ham y comenzó a sembrar de nuevo. Correcto. Llegó Moisés a la escena, el gran profeta, para guiar a los israelitas a través del desierto. ¿Qué pasó? Moisés, el gran profeta de Dios, trayéndolos a la verdad completa, la verdad vindicada. Se había encontrado con Dios. Dios probó que lo había encontrado. Y cómo aquella gente allá, aquellos sacerdotes, tenían su religión, sus ceremonias, sus ritos y toda cosa. Pero Moisés se paró firme siendo la vindicación de la interpretación de la palabra. No se les olvide eso. Moisés fue la interpretación de la promesa de Dios. Él dijo que lo haría. Él fue la interpretación de Dios. ¿Qué pasó? La iglesia apenas estaba saliendo de Egipto. Habían caminado apenas unos días. ¿Y qué pasó? Satanás llegó con su discrepancia en la persona, el segundo Caín, el cual era Balaam. Y él sembró la discrepancia entre ellos. Sabemos que eso es la verdad. Que Balaam, la enseñanza de Balaam, que todos somos uno, iguales, servimos al mismo Dios que usted, fundamentalmente estaba correcto, porque él ofrecía el sacrificio que Dios demandaba. 7 carneros, 7 becerros sobre 7 altares. Y oraba al mismo Dios. Todo tan perfecto como hacía Moisés allá en el desierto. Exactamente igual. Pero no eran iguales.
mostrándonos a nosotros lo que habría de venir. Allí estaba Caín nuevamente manifestando en la persona de Balaam. Allí estaba Dios manifestando en la persona de Moisés, interpretando sus palabras a través de un ser humano, dándose a conocer su promesa a través de un ser humano. Y entonces se levantó la discrepancia. Y así también se levantó en el tiempo de Judas. Allí vino con su discrepancia. Y recuerden, este pecado que creyó aquella gente que todos somos iguales, adoramos al mismo Dios, debemos todos de pertenecer a la misma iglesia, debemos de ser el mismo pueblo. Ese pecado nunca le fue perdonado a Israel. Jesús mismo dijo, todos están muertos, perecieron, todos menos 3. Y estos fueron los que se mantuvieron firmes y creyeron la promesa. Cuando el debilucho decía, no podemos tomar la tierra, es demasiado para nosotros, y demás quejas, Caleb y Josué callaron al pueblo de Israel y dijeron, somos más que vencedores. La podemos tomar porque Dios nos la ha prometido. No me importa cuál sea la oposición. Y todavía podemos predicar sanidad divina y el bautismo del Espíritu Santo. Y todavía podemos tener el poder de Dios para separarnos de las cosas del mundo. Así dijo Dios. La edad apostólica nunca ha cesado y no cesará. Continúa. Entonces, hallamos al mismo sembrador de discrepancia y recuerden, ese pecado nunca les fue perdonado. Ahora, hermanos, si aquello no fue perdonado allá, ¿qué de hoy? Cuando la verdadera simiente de todas las edades se está reuniendo. Noten esta tremenda cosa que hizo Balaam. Eso siguió y por fin se culminó en la venida de Judas Iscariote y Jesús. ¿Qué fue? Judas y Jesús fueron figura exacta de Caín y Abel. Porque así como Judas era religioso, Caín también era religioso. Caín edificó un altar y ofreció un sacrificio. Él adoró a Dios y era igual de sincero en todo como el otro. Pero ven ustedes, él no tenía la revelación de qué era la palabra. Él pensó que Adán y Eva habían comido algunas manzanas o alguna fruta. Y Abel, por revelación, conocía que eso era errado. Fue la sangre la que los corrió. Y él ofreció un cordero y Dios testificó que su ofrenda era correcta. Luego el otro tuvo envidia y trató de matar a su hermano. Mientras mataba a su hermano sobre el mismo altar en donde había muerto su sacrificio, el cordero murió sobre el altar. Así también Judas Iscariote traicionó a Jesús, a Jesucristo, sobre el altar de Dios y lo mató igual como Caín mató a Abel. Porque Caín fue la simiente de discrepancia. Y así también fue Balaam, el profeta asalariado, el cual estaba sin excusa, porque Dios le había avisado por medio de señales y maravillas, y aún por medio de una mula hablando una lengua desconocida. Sin embargo, él siguió igual. Él nació para ser un sembrador de la discrepancia. Y si Jesús predijo que esta edad terminaría en la más tremenda discrepancia que jamás ha habido, la edad de la Odisea tibia, la cual lo echó de la iglesia, entonces, ¿cómo puede ser otra cosa sino la discrepancia? Correcto, así es. Termina en esa edad. Fue Caín y Abel nuevamente en el Calvario. Ahora noten, no siempre, tan pronto como se fue Jesús, subió al cielo, el Espíritu Santo fue enviado, lo cual fue la simiente, el dador de vida a la palabra, como hablábamos anoche. Es el que vivifica la palabra. Vivificar significa traer a vida. El verdadero Espíritu Santo solamente trae a vida la palabra, que es Él. No traerá un credo a vida, no puede porque Él no es parte del credo. Es más bien la vida de la palabra de Dios porque es Dios. ¿Ven ustedes? Y así vivifica ese cuerpo. Ahora, noten cómo fue allá. Y como dice la Biblia, y Juan habló a sus hijos y dijo, hijitos, habéis oído del anticristo que habría de venir al mundo. Y dijo, el cual ya está en el mundo y está obrando en los hijos de desobediencia. Ahora eso fue como a los 30 años después de haber bajado el Espíritu Santo. Hallamos que cuando vino el Espíritu Santo, la simiente real, el verdadero dador de la vida, la simiente, luego allí vino de nuevo la discrepancia. Y noten, continuó. La palabra verdadera había sido vindicada.
Y aquellos profetas del pasado, al morir, habían vindicado la palabra de ser la verdad. Si alguno ha leído el concilio de Nicea o el concilio antes de Nicea, aquellos 15 días de política sangrienta cuando aquellos romanos allá quisieron subyugar y formar una denominación de aquella iglesia. Llegaron profetas vestidos en piel de carnero y comiendo legumbres y se pararon firmes por la palabra. Pero ¿cuál fue el resultado? Tuvo que ser igual como con Caín y como Abel. Uno tuvo que morir. Correcto. Entonces, entre el pueblo, la palabra perdió su influencia y votaron unánimes de echar fuera la palabra verdadera y en su lugar aceptaron dogmas de discrepancia de la primitiva Iglesia Católica. Añadieron un papa, añadieron un obispo, añadieron esto, aquello y lo otro. Borraron el verdadero significado de Pedro y de María y de todos los demás e hicieron ídolos. Y lo que fabricaron fue una ceremonia pagana de la así llamada religión cristiana. ¿Qué fue? Simiente de discrepancia. Y organizaron por primera vez en la tierra una iglesia. ¿Qué fue? Aquella simiente de discrepancia que comenzó a ser sembrada, quitándole algo, añadiendo otra cosa. ¿Quién ha visto en la Biblia que no se debe comer carne el día viernes? ¿Quién ha visto en la Biblia este asunto del rozamiento en lugar del bautismo por inmersión? ¿Quién ha oído de esas cosas como Ave María y estas cosas? ¿Quién ha oído de estas inmensas boberías que tienen los protestantes también? La olla no puede criticar al sartén. ¿Cierto? Sencillamente culpable. En lo mínimo es culpable de todo. ¿Quién ha oído de Dios obrando en una organización? Muéstreme una que se haya organizado y que haya vivido. Inmediatamente murieron y jamás se levantaron. Es tiempo que algo sucediera. Es el tiempo para que Dios se mueva. Se destruyó la influencia entre el pueblo. Lo mismo ha sucedido hoy. Destruyen la influencia. Dicen, oh, aquellos fanáticos no tienen nada de importancia. Pero eso es discrepancia. Encuéntrense cara a cara con la palabra y vea lo que ya es. Vea si Dios interpreta su propia palabra. Dios puede despertar aún de estas piedras, hijos de Abraham. La palabra fue cabalmente vindicada por aquellos cristianos primitivos. Como Dios los liberó de toda clase de cosas, de enfermedades, tuvieron profetas y hablaron en lenguas con interpretación y dieron mensajes que probaron ser exactamente la verdad cada vez. Pero aún a la luz de tanta palabra vindicada, el pueblo por voto unánime echó fuera la palabra y optaron por una denominación. Esa es la madre de toda organización. Ahora, ambas están maduras y nuevamente han comenzado a granar. Murió, pero floreció nuevamente en los días de Lutero. Como vimos en el mensaje anterior, en la mañana, en el desayuno, floreció en los días de Lutero. Y ahora, ¿qué han hecho? Inmediatamente después de la muerte de aquel gran hombre, formaron una organización. Bien, amados hermanos, vamos a presentar nuestras necesidades en esta hora y como siempre confiando en la gracia del Señor Jesucristo, sabiendo que Él es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos y Dios siempre cumple sus promesas. Sea la necesidad que usted tenga en su corazón, solamente vamos a creer en esta hora que Él es Dios rico en misericordia y Él cumple lo que promete. Señor Dios Todopoderoso, autor de la vida, delante de tu presencia, Señor, venimos en esta hora, Señor, agradecidos contigo, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Padre, en esta hora, Señor Jesucristo, queremos acercarnos a ti, Dios mío, para traer, Dios Todopoderoso, nuestras necesidades delante de ti, Señor, de las cuales son muchas, Señor. A toda hora, Señor, a cada momento, Señor Jesús, hay batallas, hay luchas, Señor. Padre, y no podemos continuar a pelear esta batalla de la vida sin ti, Señor. Necesitamos de la instrucción, Señor, para cada día, para cada hora, Señor, donde tú nos muestres, Señor Jesucristo, el paso a seguir, Dios Todopoderoso. Padre, nos instruya, Señor, cada día, Señor Jesús. Padre, en estos momentos presentamos, Señor, las enfermedades físicas, Señor, que aquejan, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, a tus hijos alrededor de la tierra, mi Dios. Estamos confiando, Señor, esa gran promesa que Isaías 53 dice que por tu llaga fuimos curados, Señor, tan efectiva para la salvación como para la sanidad, Señor, porque se pagó allí, Señor, tanto por la salvación del alma, Señor, y por la sanidad física, Señor Jesucristo. Y es por eso que invocamos tu nombre con fe, Dios Todopoderoso, pidiendo en esta hora, Señor Jesucristo, Padre, que toda enfermedad, Señor, conforme a tu gracia, Señor, seas trayendo sanidad al cuerpo físico de tu novia, de tus hijos alrededor de la tierra, mi Dios.
Padre, muestra tu poder, Señor, en esta hora, Señor Jesucristo, y que tus hijos, Señor, todos podamos recibir la sanidad, cualquiera que sea la necesidad de tus hijos en esta hora. Dios mío, presentamos, Señor, nuestras vidas espirituales delante de ti, Señor. No podemos ignorar, y es lo más importante, Señor Jesucristo. Es una batalla diaria, Señor, donde el enemigo viene, pone pensamientos, ideas, imaginaciones, tantas cosas, Señor, y necesitamos de tu fuerza, Señor, para poder, Señor, sacar aquellas cosas que no edifican, Señor, y poder poner en nuestros corazones aquello, Señor, que nos da fuerza para seguir adelante y para pelear la buena batalla de la fe, Señor. Dios mío, en esta hora, Señor, cada hijo tuyo, esposas, esposos, Señor, hijos, Señor, Padre, los presentamos delante de ti, Señor, nuestros hijos, Señor, nuestros jóvenes, Señor, Dios Todopoderoso, en el tiempo, el día en el cual fueron manifestados, Señor, la gran batalla que tienen que librar a diario, Señor. Sus mentes, Señor, son bombardeadas, Señor, de tanta información, Señor Jesucristo. Y la mente, Señor, es como una cámara, Señor, donde capta imágenes, Señor Jesús, y cantidades de cosas, Dios mío. Padre, ayúdalos, Señor Jesucristo, y no solo a ellos, Señor, porque esta situación es para el diablo, bombardea a todo mundo, Señor. Necesitamos, Señor, que tú nos des el discernimiento, Señor Jesucristo, claro, para cada día rendir nuestras vidas hacia ti, Dios Todopoderoso. Padre, gracias en esta hora, y pedimos una bendición para cada uno de tus hijos en esta mañana, Señor Jesucristo. Toda confusión, cualquier situación, Señor, sea el próximo paso a seguir, Señor, la decisión que se tiene que tomar, Señor. Oh Dios, trae tú, por favor, claridad, Señor, a nuestras mentes y a nuestras vidas para hacer la cosa correcta en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, amén. Dios los bendiga, amados hermanos.